Y vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué serie estamos llevando los domingos, iglesia? Levantémonos y edifiquemos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer versículos 9 y 10. Y me indica con un amén si ya lo encontró. Primera de Juan 4, versículo 9 y 10 vamos a leer. Y así dice la palabra de Dios. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Papá, damos gracias, Señor, ese día. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias por estar aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú moviéndote, papá. Que sea tu Espíritu, Señor, Padre mío, trayendo esta palabra, Señor. Y que la haga viva, Señor, dentro de nuestros corazones, papá. Y lo que hoy se tenga que romper, Señor, que se rompa en el nombre de Jesús, papá. Y que, Padre mío, este día, Señor, podamos salir renovados, Señor. Podamos salir, Señor, con la certeza, Señor, que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos da su amor, un Dios que somos especiales para Él. Usa mi boca, Señor, como ese instrumento que pueda traer, Señor, esta mañana lo que hay en tu corazón, papá, para tu iglesia, Señor, para tus hijos, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y puede tomar su lugar. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén. ¿Y cuántos de ustedes tienen amor en medio de sus vidas? Amén. Yo sé que a lo mejor al principio no le van a hallar el sentido de la serie, pero al final, créeme, vamos a entender de lo que hoy Dios quiere hablar. Esta serie se llama Levantémonos y edifiquemos. Y yo creo que la iglesia está lista para levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabemos que estamos listos para edificar, para construir. Amén. ¿Hoy viene despierto, iglesia? ¿Cuántos vienen con pasión el día de hoy? Amén. Excelente. Quiero que tengan pasión, que griten amén, que participen y que ayuden a este predicador a traer la palabra y lo que hay en el corazón de Dios. Esta historia o estos pasajes que hoy vamos a trabajar nos hablan sobre la parte que dice que en eso mostró el amor Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Yo sé que todos tenemos grabado la parte de Juan 3:16, ¿o no? ¿Cuántos dicen Juan 3:16? Si se le vienen luego los versículos, los pasajes, cada palabra, cada letra que habla ese versículo, Juan 3:16, y nos habla que Dios Dios amó al mundo. Yo no le iba a decir tal cual, pero bueno, pero Dios ha amado a todo el mundo, que dio su Hijo, y por eso tenemos vida eterna, ¿verdad? Entonces, muchos nos vamos y nos vamos al enfoque donde Jesús muestra su amor en la cruz, ¿o no? Pero estos pasajes que leímos, vemos la manera que, hablando de la figura de Dios Padre, también muestra el amor que tiene para
toda la creación y para aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón. Vemos cómo Él nos ama de tal manera que da a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener vida y podamos acercarnos a Él. Entonces, el amor viene plasmado en cierta manera con la vida de Jesucristo, pero viene complementado con la parte cuando vemos aquí que Dios Padre también nos ama porque Él da, se desprende de algo, no se desprende de cualquier cosa, no se desprende de lo primero que se encontró, se desprende de lo mejor que tenía para poder dar, para pagar el precio por ti y por mí. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Que cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros no teníamos acceso, por el amor que tenía el Padre por nosotros y por el amor que tenía el Hijo por nosotros para poder pagar el precio en la cruz, podemos tener y podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos esta mañana son hijos de Dios? Amén, amén. Las estadísticas, los estudios en el mundo dicen que un hijo o una hija que crece con un sentido de un padre presente en medio de su crecimiento, en medio de su desarrollo, son hijos que tienen un desarrollo más completo, son hijos que se desarrollan más intelectualmente. Habla que son hijos que tienen mayor seguridad, tienen mejor dominio propio. Y sabemos cómo está actualmente la sociedad. Veo y escucho que hay mucho movimiento de gente que está pasando por ansiedad. Muchos jóvenes que han crecido, que se diagnostican con depresión, con ansiedad. Pero los estudios nos dicen que si un padre permanece firme, si un padre tiene un sentido en el cual él participa y está dentro de la relación del crecimiento del hijo, el éxito de ese hijo está garantizado. Hay mayor probabilidad que un hijo sea exitoso, que alcance estándares altos, que alcance lo mejor de lo mejor, si hay un padre presente en medio de su vida. Un padre, digo presente porque a veces nos confundimos en esa parte, porque la sociedad a veces nos enseña: yo voy a trabajar, yo proveo, doy el recurso, doy la finanza, yo le doy para que pueda comprar su libro, yo le doy para que pueda pagar su colegiatura, yo le doy para que pueda tener alimento en cada día de su vida, yo doy para que pueda tener sustento, y pensamos que por eso el Padre está presente. Pero el estar presente es más allá de poder ser un proveedor, de cumplir con el rol de padre, porque el rol del padre es eso. El rol del padre es proveer, traer el sustento para la casa, dar lo necesario para que el niño, también hablando de familia, la esposa y los hijos, puedan tener una vida y puedan tener todo el sustento, el recurso que necesitan. Dentro de eso está el rol del padre, y no hay fuera. Y no digo que no sea eso, sí, eso es el rol del padre, pero el padre tiene que ir más allá de solamente ese rol. Tiene que ser padre, tiene que pasar tiempo con su familia, tiene que pasar tiempo con sus hijos, tiene que estar ahí para que sus hijos puedan ver que tienen un padre que los ama, que un padre que está presente, que un padre que tiene interés por ello. Entonces los estudios en la sociedad nos dicen que cuando un padre está presente, esos hijos tienen mayor seguridad, tienen mayor crecimiento, desarrollo en su cerebro, en sus emociones. Está garantizado más el éxito en un porcentaje mayor cuando el padre está presente. Yo también digo que si hay un esposo presente con su esposa, no solamente como proveedor de recursos, de comprarle, de estar ahí para protegerla, para que se sienta segura, sino va más allá de mostrarle su amor. Yo creo que esa mujer está dictaminada para poder crecer y desarrollarse y ser plena en esta sociedad. Pero vivimos en una sociedad, en lo natural, que hay
hijos que están creciendo con ausencia de padre. No hablo de recursos, sino hablo de una presencia física donde pueda platicar con él, donde pueda conversar con él, donde pueda mostrarle su amor. Y es la parte que debemos de entender, iglesia. Cuando el padre está presente y da su amor, el hijo tiene un crecimiento, la esposa tiene un crecimiento. Pero cuando hay ausencia es cuando empiezan a ver los problemas que actualmente estamos viendo en la sociedad. Crisis de ansiedad, crisis de depresión. Y ahorita creo que la gente hasta lo ve normal y se dicta: yo soy depresivo, y lo dice tan normal, cuando sabemos que no es normal esa parte, porque Dios no nos creó así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dejamos un poquito el lado natural, donde el padre puede ver ocasiones que sí esté, ocasiones que no esté presente. Pero en lo espiritual yo puedo decirte esta noche, este día, que tenemos un padre que está presente. Yo tengo un padre que está presente. Yo tengo un papá que está presente, y yo sé que me ama y me puede mostrar su amor. No sé cuántos puedan decir amén. Porque es importante entender eso, iglesia. Si tú puedes entender que Dios te ama, tu vida tiene que ser diferente, porque está garantizado que cuando el Padre está presente, que cuando el Padre muestra su amor, está dictado que los hijos, la esposa tiene que crecer. Pero a veces volteamos a ver nuestras vidas y no vemos un crecimiento. Pues porque a veces no podemos entender el amor del Padre. Muchos podemos saber que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Y todos podemos decir amén. Podemos decir que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo conocemos en esa parte. Pero realmente no estamos viviendo su amor. Porque si viviéramos su amor, no estarías viviendo lo que actualmente estás viviendo. No estarías pasando las circunstancias o las situaciones que estás pasando el día de hoy. ¿O no? No sé si están callados porque la palabra les está llegando. Que lo creo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa es la parte, iglesia. Tú no tienes a un padre ausente, iglesia. Tal vez en lo natural hay gente que ha crecido sin un padre natural, biológico ahí con él, pero tiene un padre en los cielos que lo ama de tal manera que dio a su hijo por él, que se hace presente, iglesia. Mi papá no ha dejado de estar presente. Mi Dios no ha dejado de estar presente, y es lo mismo contigo. Dios está ahí. Pero tenemos que entender que Dios está ahí. Tengo que entender esa parte, porque yo sé que Dios existe, pero no lo veo dentro de mi vida. Y es el problema. En lo natural puedo decir que el Padre se ausenta, pero en lo espiritual yo sé que mi Dios no se ausenta. El problema es que los hijos se aíslan, ¿o no? Hay muchas historias en la Biblia, y ahorita Dios me pone una para poder ejemplificar esta parte y poder dejarla plasmada. Sabemos, ¿cuántos saben la historia del hijo pródigo? Amén. Entonces no la tenemos que leer, se la puedo platicar. Es la ventaja de estar con una iglesia que sabe Biblia. Amén. Ya ni porque les echo porras gritan ni aplauden ni... Entonces, en la historia del hijo pródigo, sabemos del hijo pródigo que se va a desperdicia, pero no quiero hablar del hijo pródigo, quiero hablar del hijo que se queda. ¿O no? Hay un hijo que se queda. Hay un hijo que cuando vuelve aquel que se llevó toda su herencia y la malgastó y hizo lo que quiso con ella, no la invirtió, nomás la desperdició, la agarró y la tiró en otro lugar. Regresa un día a casa, ¿y cómo está el padre? ¿Triste? ¿Enojado? No, ves un padre que está esperando con ansias que su hijo vuelva. Y lo ve. Y para entender un poquito el contexto, en esa historia, en ese tiempo de la historia, los padres no corrían. Ellos caminaban. Pero él, al ver a su hijo que volvía, corrió con él y lo abrazó. Imagínate la historia. El hijo venía de a final de sus días de comer con los cerdos, de estar con los cerdos. Tú te imaginas, ha pasado alrededor de mí trailers que llevan cerdos y huele. No sé a qué olía su hijo,
en lo natural, pero su padre lo amaba. Su padre lo recibió. Pero bueno, vamos en la parte de la historia que te quiero hablar este día, del hijo que se quedó. El hijo llega cuando el papá ya mandó a matar el becerro o el animal más gordo para poder hacer un fiestón, para festejar que su hijo había llegado. Le había cambiado las ropas, le había vuelto a poner el anillo de autoridad, lo había restituido. Y así es nuestro Dios. A veces cuando nosotros fracasamos, pecamos, nos apartamos, pero regresamos, Dios dice: yo tengo una posición de ti, tú eres mi hijo. Tú no has perdido la posición cuando estás aquí en casa. Entonces llega el hijo y le hace una fiesta, y llega el otro y ni quiere entrar. ¿Cuántos de esos hay aquí en ese día? Aquellos resentidos que ves que la mamá o el papá trata mejor al otro y tú como que, amén. Espero que Dios sane heridas. Entonces el otro no quiere entrar porque ve que el que había ido y que había gastado y que había vuelto, el padre lo festejó como si hubiera hecho lo mejor. Entonces el otro no quiere entrar, y en esa parte sale el papá y le dice: hijo, entra. Y ese hijo le dice: yo no voy a entrar porque yo he sido fiel, yo te he servido, yo he sido obediente, yo he estado contigo, y a mí nunca me has dado un animal para poder festejar con mis amigos. Hay niveles, iglesia, donde debemos de entender nuestras funciones, nuestros roles. Ciertamente cuando aceptamos a Cristo, somos sus hijos, ¿o no? Pero el aceptar a Cristo me lleva a un rol para vivir como hijo, ¿o no? Sabemos que los hijos tenemos que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Ya, yo pensé que los papás y la mamá y ahorita sí, amén, gloria a Dios. Pero sabemos que los hijos tenemos que obedecer. Es parte de nuestro rol, ¿o no? Como es parte del rol de la mamá de levantarse temprano, prepararle lonche a sus hijos, de lavarle su ropa a cierta determinada edad, porque ya hay unos que crecen, ya pueden, ¿verdad? Entonces, de preparar la comida, de cuidarlos, de protegerlos. Y la mamá está en ese rol. Y el papá sale a trabajar, trabaja, trae el sustento, el recurso, y está dentro de ese rol. Y el hijo obedece todo lo que dicen sus papás, hacen todo lo que se les indica sin repelar, con gozo, con alegría en su corazón, y cumplen el rol de hijo, ¿no? Este hijo del que estamos hablando cumplía completamente con ese rol. Yo dije que hoy no me iba a tardar tanto y veo ese reloj que avanza. Entonces veo ese hijo que cumple su rol, es obediente, le sirve a su papá, está trabajando en el negocio de su familia, está ahí siempre, no se va, está firme con su papá, cumple con su rol. Pero hay algo más de una categoría que no está cumpliendo. En mi opinión personal, yo hablo de 3 niveles. Mi primer nivel es cuando yo acepto a Cristo y soy su hijo, es mi primer nivel. Mi segundo nivel sería cumplir mi rol como hijo de Dios. ¿Y qué sería mi rol como hijo de Dios? Venir a los servicios, leer su palabra, leer, orar, alabar, exaltar a mi Dios, ser parte de lo que mi Dios quiere hacer aquí. Si la voluntad de mi Padre es hacer algo, yo estar ahí, ser obedientes o no. Y es un rol que tengo que cumplir como hijo de Dios. Pero hay un tercer nivel al cual yo tengo que alcanzar. Este hijo, como te digo, cumplió con ese rol tan fielmente que ahí estaba firme. Pero le reclama a su papá, le dice: yo nunca me has dado un animal para yo poder matar y poder festejar con mis amigos. Y a veces muchos nos encontramos en esa situación. ¿Cumples tu rol de hijo de Dios? Sí lo cumples. Vienes a los servicios, yo creo que lees, yo creo que oras, yo creo que adoras a Dios, yo creo que eres buen hijo de Dios. Amén. No me asuste, iglesia, diga amén de perdido. Amén. Son buenos hijos de Dios. Cumplen su rol tal cual como debe de ser.
Pero hay un tercer nivel, iglesia, al cual yo tengo que alcanzar. ¿O no? Imagínate que la mamá, no sé por qué se me vino la mamá, vaya. Estoy aprovechando que mi esposa no está y está arriba dando clase. Imagínate que le dice algo a Sari que haga y Sari no lo hace. Ella cumple su rol, ¿qué hace? La regaña, la castiga. A los hijos no nos gusta, yo sé, pero cumple su rol. El niño no cumplió su rol, pero la mamá cumplió su rol. Pero mucha gente llega hasta ese nivel. Quiero cumplir el rol que me compromete nada más, y ser fiel y cumplir y obedecer. Y a veces eso nos pasa cuando somos hijos de Dios. Acepto a Cristo, soy hijo de Dios, cumplo mi rol como hijo de Dios, pero me falta el tercer nivel para poder alcanzar y vivir una vida plena en esta tierra. El tercer nivel, iglesia, es poder vivir en el amor de Dios. Vivir como un hijo de Dios. Como te dije, primero es, soy hijo, cumplo mi rol, soy obediente, pero tengo que aprender a vivir como hijo de Dios. Yo le platicaba eso a Sari y me preguntaba, a ver papá, a ver, ya no te entendí, ¿qué es vivir como un hijo de Dios? Y yo dije, cuando él me hizo esa pregunta, dije, espérame, porque apenas como que ahí la llevo, espérame, aguántame. Y de repente Dios me habla y me dice esto: sí, tú eres papá cuando nació ella. Cuando tú vas a trabajar y pagas su escuela, pagas su ropa, pagas su alimento, tú cumples el rol de papá, lo cumples bien. Pero tu vivir como padre es pasar tiempo con ella. Vivir como padre es pasar tiempo con ella, es disfrutar de tu hija, de estar jugando con ella, de decirle que la amo, de abrazarla, de hacerla sentir especial, que lo especial que es para mí. Eso es vivir como padre. Como te dije, lo anterior es cumplir el rol de padre, pero realmente vivir como padre es la parte donde yo la abrazo, donde lloro con ella, cuando yo estoy con ella mostrándole mi amor. Y es cuando yo vivo como padre. Cuando vives como madre, cuando no nada más regañas a tus hijos, no nada más lavas, limpias, ordenas, sino cuando a tu hijo le dices, hijo, te amo, y lo abrazas y lo haces sentir especial. Esta sociedad ha crecido con los primeros dos nada más. Esa sociedad ha crecido, sí, soy padre, soy madre y soy hijo, pero no vive como padre, o no vive como madre, o no vive como hijo. Y es la parte que nos falta, iglesia. ¿Por qué crees que ves tanto niño, tanto adolescente que está creciendo con tantas carencias? Es por ausencia de que los papás no están viviendo lo que son padres. Nosotros tenemos tiempo, los viernes son de películas, de comprar palomitas, comprar mugrero y sentarnos y ver una película y convivir y pasar. Yo adoro el tiempo que juego con mi niña. Juego con ella luchita, juego con ella a pintar, juego con ella a que es maestra, juego con ella a demasiadas cosas. Y es mi rol de vivir como padre. Adoro esa parte. Es más, la disfruto más que mi rol de papá. Amén. La disfruto más aun cuando supe que era padre, porque recuerdo ese momento cuando la cargué y la tenía. Fue un momento tan especial y tan hermoso, que aquellos que han tenido hijos, cuando ven primera vez la cara de tu hijo, pero aunque está hinchado, no, aunque todavía trae lo que trae de los líquidos de adentro, y lo ves todo embarrado, tú todavía lo agarras, le dices, ay, qué hermoso, y le das besitos, o no. Pero aún después de eso y cumplir mi rol, amo más mi etapa de vivir como padre, de estar ahí, de estar ahí. Hace días, el viernes, la llevamos al dentista y ya no le gusta la sangre, y le pusieron un líquido que parecía sangre y se estresó. Yo estaba con él y no, tranquila hija, yo estoy aquí porque pues yo estoy yendo porque, y doy cuenta por lo que me dijo. Ya nos bajamos yo y ella porque ya quería comer su nieve, porque pues dijimos, después de que te haga el dentista lo que te tiene que hacer, ya te traemos tu bote de nieve ahí.
para que saliendo Lolo te lo comas. Digo, papá, ya lo quiero, ya lo quiero. Y ya dejé a mi esposa pagando, obvio le dejé la tarjeta. Y amén, amén, sí, no, proveedor, mi rol de proveedor, ahí lo dejé. Ya me bajé con mi niña. Y cuando iba bajando, hubo algo que, hijo, hombre, ya menos se me salían las de cocodrilo, como diría nuestro pastor. Me dice, papá, gracias porque contigo me siento segura. Y es cuando entiendes que vives lo que eres. Vivo el ser padre. Y esa es la parte que nos falta como hijos de Dios, ¿o no? Nuestro Padre está. Nuestro Padre es fiel. Mi Padre permanece. Está ahí amándome. El problema es que yo no vivo ser un hijo. Y a veces nos parecemos como mi compadre, el hermano del hijo pródigo. Nos quejamos. Decimos, ¿por qué a él lo bendice y a mí no? ¿Por qué a él no le va mal y a mí sí? Sin entender, si vivieras como hijo, el acceso a lo que tendrías para poder tomar para tu vida. Muchas veces no tomamos lo que Dios tiene para nosotros porque no vivo como hijo. Y luego te va a pasar como esta historia del hijo pródigo, que el hermano no tomaba un animal para festejar con sus amigos. ¿Y qué le dijo su papá? Hijo, todo es tuyo. Y esta mañana, esta tarde te lo vengo a decir. Dios te dice, hijo, hija, todo es tuyo. No lo has tomado porque no has querido. Eso no significa que no seas obediente, porque era de la historia que estábamos hablando, era obediente, era fiel. Y yo no dudo de tu fidelidad, yo no dudo de tu obediencia, pero a veces las cosas me dictan que no estás viviendo como hijo. Eres hijo, sabes que eres hijo, sabes que cumples el rol de hijo, pero no estás viviendo como hijo. Y no quiero decir porque el vivir nada más que el rol de hijo, a veces parecemos fariseos, porque quiero cumplirlo nada más por cumplir. Y parece que todavía estoy viviendo bajo la ley, cuando la ley ya fue, ya vivimos bajo la gracia. Pero vivir de la gracia es vivir del amor de Dios. No la ley dictamina sobre mi vida, el amor de Dios dictamina sobre mi vida. Pero es cuando me atrevo a vivir como hijo de Dios. Es tiempo de que vivamos como hijos de Dios. Es tiempo de que me levante y cambie de mentalidad, de chip, como le quieras llamar. O que hoy Dios meta su mano y te haga un coco wash. Y que cambie tus pensamientos de religiosidad. Y pueda poner lo que realmente eres, un hijo, y puedas vivir como un hijo. Es la parte que nos falta para poder tener, para poder disfrutar cada momento, cada circunstancia. Porque eso no nos exime de vivir circunstancias difíciles. Pero cuando las vivo como hijo, sé quién está conmigo. Sé que tengo un Dios que me ama. Y tanto es su amor, y a veces se lo explico a mi niña en esa parte. Porque hay cosas, me acuerdo que en vacaciones yo cumplí mi rol de papá. Le dije, hija, estás de vacaciones, yo sé, vas a pasar al siguiente nivel, pero ponte a hacer palabras en inglés. De todo el listado que tuviste el año, a los 5 veces, repítelo, deletréalo, apréndetelo, busca el significado, haz tablas haz multiplicaciones, haz divisiones, haz sumas, haz restas. Y yo sé que al principio mi niña me decía, ay papá, ¿por qué? Son mis vacaciones, yo la quiero disfrutar. Dije, no, tienes que hacer eso, hija. Yo cumplí mi rol de padre, y más que mi rol de padre, yo estaba viviendo como padre. Yo sabía que eso le iba a ayudar para posteriormente. Aunque a veces tus hijos no lo entiendas, tú hazlo. Cuando tú los amas y vives tu rol de padre, haz lo que Dios pone en tu corazón. Y yo sé que a los hijos no les va a doler esa parte, porque mi niña no lo vio de la mejor manera, pero lo hizo, fue obediente, cumplió su rol. Hasta que después, cuando entra a la escuela y en la primera semana le empiezan a poner multiplicaciones, le empiezan a poner suma, le hacen dictado de inglés, le hacen dictado de español, y es la que mejor saca calificaciones. Dice, papá, todos batallaron, yo no. Le dije, a ver, ¿qué fue, hija? Ahora me agradeces.
lo que yo hice en el tiempo de vacaciones contigo. Sí, papá, porque ahora no estoy batallando como mis compañeros. Pero es cuando vives el rol de padre, cuando vives ser padre con ellos. Porque yo no lo hago para destruirlo, yo no lo hago para lastimarlo. Porque muchas veces el rol, me aprovecho del rol y lo hago para lastimar a la persona que tengo al lado. Pero cuando lo hago viviendo la función o lo que yo en mi llamado como padre o como hijo de Dios, cuando hago esa parte, lo hago con la intención de hacerlo mejor. Entonces no te estés quejando, iglesia, de lo que estés viviendo. Yo sé que cada quien tiene un mundo y cada quien tiene sus problemas. Yo sé que cada quien tiene sus situaciones, pero tenemos al mismo Dios. Podemos tener diferentes situaciones, pero tenemos la misma respuesta, iglesia. Tienes a un Padre que te ama, tienes a un Padre que está contigo, tienes a un Padre que es fiel, tienes a un Padre que es todopoderoso, tienes a un Padre que es proveedor, tienes a un Padre que no hay imposibles para Él. ¿Qué tengo que hacer? Vive como hijo. No vivas en el segundo nivel con tu rol, porque yo sé que muchos lo cumplimos, amén, pero te falta brincar al siguiente nivel. Vive como hijo. ¿Cómo sabes que alguien vive como hijo? Dios me ponía a Moisés, y cuando Moisés empezó, dijo: Dios, yo soy tartamudo, te quiero obedecer, quiero ser fiel, quiero hacer caso a tu palabra, pero mira cómo me creaste. Yo no puedo hablar, yo no puedo decir bien las cosas, la gente no me va a entender, la gente no me va a escuchar. ¿Cuántos a veces nos quejamos? Y le dice Dios: yo quiero ser fiel, pero mira cómo me creaste. Cuando no has entendido quién eres, porque no has vivido como hijo. Los fariseos ahí se la pasaron, no pasaron al siguiente nivel. Sabían que eran hijos de Dios, sabían que tenían un rol como hijos de Dios, pero de ahí no pasaron. No vivieron como hijos. Pero tienes a 12 que eran de lo peor de lo peor. Uno era cobrador de impuestos, imagínate. Lo peor en ese tiempo. Era de Israel y trabajaba con el pueblo enemigo y cobraba impuestos. Iba a cobrarles a los que eran parte de su nación. Y les robaba demasiado. No digo que los de Hacienda o los que quieran te robando, pero en ese tiempo la Biblia nos enseña que él robaba. Dijo: que he robado y yo se lo regreso. Cuando aprendió a vivir como hijo. ¿Qué te quiero decir con esto esta mañana, esta tarde ya? Tenemos que brincar de rol. Tienes que brincar de rol. Si te mantienes en el rol de hijo, ¿te vas a quejar? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos ven a sus hijos queriendo cumplir su rol de hijo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no le dices a mi hermano mayor o al menor? ¿Por qué no le dices a mi hermana? ¿Por qué me dices a mí? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Amén. ¿O no? Mira lo que se están riendo. Es bonito estar aquí enfrente y poderlos ver. Pero no salimos de nuestro rol de hijo. Nuestro rol de hijo a veces es nada más quejarme, ver lo que el otro tiene y lo que yo no tengo. Pero si viviera como hijo, aprendería a disfrutar el amor de mis padres. Y si lo llevo al reino, si yo dejara de vivir mi rol de hijo de Dios y brincaría al siguiente nivel, no digo que ya no lo hagas, sino que brinques de nivel. Porque nos ha enseñado un principio en esta casa: no todo el que obedece ama, pero que el que ama obedece. Entonces, si lo brincas al siguiente nivel, a vivir como hijo, vas a ver a un papá, si lo llevo en lo natural, fuera de las instrucciones, fuera de los regaños, fuera de que me está mandando cosas, voy a ver a un papá con el cual yo puedo jugar, yo puedo pasar tiempo con él. En los juegos yo con mi niña sí me llevo brusco, la verdad. Y yo le tiro y a veces ella me tira. Pero estamos jugando, estamos viviendo el rol de padre, vivir como hija y como padre.
Y le puedo hacer bromas, ella me las hace. Y disfrutamos y nos podemos pasar riendo. Y como tenemos un vocerrón y nuestras risas se puede escuchar hasta afuera, lo disfrutamos, la verdad. Pero es cuando aprendes a vivir lo que eres. Es tiempo, iglesia, de que avances de nivel. Ya sé que eres hijo, ya sé que cumples con tu rol como hijo de Dios, pero llévalo a un nivel más alto. Disfruta del amor de Dios. Disfruta. Si estás pasando un tiempo mal, recuerda que el que está contigo es mayor. Que aunque el enemigo se levante, y como dice su palabra, que aunque 1000 campen alrededor mío, yo no temeré, no tendré temor alguno, porque mi papá está conmigo. Es tiempo, iglesia, has vivido mucho tiempo en ese rol. Es tiempo de que avances, que ames a Dios sobre todas las cosas. O vas a ser como a veces son los hijos, que le empiezas a comprar y dice: ay, te amo mucho, papito chulo, hermoso. ¿Cuántos de ustedes lo dijeron? Amén, ¿no? Veías que tu papá el día de pago, el día de domingo, que los que le daban domingo, a mí casi nunca me daban. Pero los días que yo sabía: ay, papito chulo, ay, mamá hermosa. Yo recuerdo mis tiempos cuando íbamos al centro, cuando yo tenía alrededor de 9, 8 años. Me acuerdo que siempre llegábamos y nos bajábamos, íbamos en la ruta 85, esa que va bien tranquilo, bien pacífica. No, hombre, esos parece que traían carrera. Llegábamos en 5 minutos de la casa de mi papá al centro. Y recuerdo que nos bajábamos y había en la esquina, había un carretonero, había una persona con un carretón que tenía ¿cómo se llama? Quiotes o algo así. Era un pedazo de café, no sé si de madera, que le echaban limón, chile en polvo. Nada más lo chupabas y le sacabas del sabor. Y recuerdo que de repente había días que íbamos al centro y llegábamos y me compraba un helado o un elote. Yo disfrutaba tanto ese tiempo, porque no me estaba dando instrucciones, no me estaba regañando, no me estaba diciendo qué hacer. Estamos disfrutando vivir el ser hijo y el ser madre. Cuando aprendes a vivir esos tiempos, iglesia, tu mentalidad cambia, tu forma de ver las cosas cambia. Ya no ves lo imposible, sino ves lo posible en medio de tu vida. Cuando aprendes a amar a Dios, cuando aprendes a vivir como hijo de Dios, que tienes un Padre que está contigo, créeme que tu panorama, tu visión no es la misma, porque la haces de un diferente nivel, en un diferente estándar. Aprendes a ver la vida como es. A veces son días buenos, a veces días malos, pero la gloria de Dios siempre va a estar conmigo. Y a mi vida es diferente, y es lo que tienes que aprender a vivir. Quieres ser una iglesia, una persona que se pueda levantar, que pueda edificar, porque para levantarse tienes que amar a la persona, tienes que amar el llamado, tienes que amar la visión. Si no amas, no puedes construir nada, iglesia. Si no amas, no puedes contribuir a lo que Dios quiere hacer en ese tiempo, en esa casa, y lo que quiere hacer Dios con tu vida. Porque tus ojos van a estar puestos en otras cosas, menos en lo que Dios quiere hacer. Cuando tú aprendes a amar a Dios, aprendes a ver las cosas de manera diferente. Y es cuando entiendo, cuando la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Porque han entendido esa parte, que el amor de Dios es todo. No sé si te cae en 20 eso, iglesia. El cumplir el rol de hijo, ser obediente, es porque nomás quiero la bendición. Y discúlpame, suena rudo, yo lo sé. Pero el cumplir solamente con el rol de hijo, ser obedientes, es ir tras las bendiciones, que me vaya bien, que Dios me prospere. Pero no quiero pasar una relación con papá. Pero aquel que quiere más de cumplir un rol, de vivir como hijo de Dios, aspira más al amor de Dios, a la bondad de Dios, a la gracia de Dios en medio de su vida. No le importa que las bendiciones lleguen o no lleguen, porque para él lo más importante es Dios. Y alguien que empieza a vivir como un hijo de Dios, empieza a hacer las cosas que hace su papá. Alguien que vive como un hijo de Dios aquí en esta tierra, tarde que temprano empieza a reflejar el cielo aquí en la tierra. Y empieza a hacer su vida diferente.
Y es una persona que se puede levantar, porque no depende de cómo se sienta, no depende de sus circunstancias, depende de su amor de Dios para poder levantarse y hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuántos papás a veces estás enfermo y sabes que tienes que ir a trabajar? Porque si no, a veces te descuentan o te pagan con el IMSS, que te paga a un porcentaje menor. Dices, no, yo voy, no falto. Yo recuerdo mi primer semana cuando entré a donde estoy ahorita. Las primeras semanas, no me acuerdo si fue en la segunda o en la tercera, me dio una enfermada como aquellas que no me habían dado. Ahí me tenías, me levantaba, me tomaba el ibuprofeno, oraba y me iba al trabajo. Y mientras estaba ahí estaba, y en la hora de comida me iba al carro, me dormía, y porque no tenía vacaciones y era días sin goce de sueldo o lo que me pagara el IMSS. Dije, no, yo quiero estar ahí. No quiero que me descuente, porque yo sé que si me descuentan le falta a mi casa, y lo hago por amor a ellas. El amor te mueve más, iglesia. El amor, cuando vives como un hijo de Dios, porque amas a tu papá, amas y recibes el amor de Él, porque esa es la parte a veces que no podemos hacer, de poder recibir el amor de Dios. Es tiempo de que recibas el amor de Dios. ¿Cómo sé que el amor de Dios está en medio de tu vida? Porque puedes perdonar a aquel que no habías perdonado en tanto tiempo. Alguien te maldice y tú lo bendices. Alguien te pone un 4 y todavía tú lo bendices y oras por él para que le vaya bien. Porque el amor de Dios está en medio de tu vida. Porque vives como un hijo de Dios. Entiende lo que es vivir como un hijo de Dios. Pongo más bíblico. Estaba Jesús antes de que fuera entregado. No me acuerdo si fue, yo creo que fue antes de la Santa Cena o después, no me acuerdo la historia exactamente, pero me acuerdo que estaba Jesús y tenía su cinto y se lo quita y pone a los discípulos y le lava los pies a los discípulos. Imagínate, el rey, el Mesías, el maestro, quitándose el cinto, sentándose donde estaban sus discípulos y diciéndole, a ver, pasen, yo les voy a lavar los pies. Imagínate la escena, iglesia. Alguien que cumple solamente el rol, lo haría, tal vez si se lo dijo su papá, lo haría de mala manera. Pero él vivía como hijo aquí. Entonces lavó los pies de cada uno de ellos. Obvio, la escena te podría llevar a esperar que un discípulo saliera, maestro, Mesías, yo te lavo a ti los pies. Pero luego Jesús, entendiendo y sabiendo la situación, ¿qué les dijo, iglesia? Si dicen que si yo soy el maestro, si dicen que si yo soy el Mesías y yo les lavé los pies, ustedes láveselo unos a otros. Eso es vivir como hijo. Eso es vivir como un hijo de Dios aquí en la tierra. De que no me importa quién tenga un puesto más alto, quién tenga un puesto más bajo. Yo lo amo porque he aprendido como mi papá me ama. Aprendo a vivir esa parte. Y es cuando mi mentalidad empieza a cambiar. Porque es fácil servirle al de arriba, pero servirle al que tengo al lado, y servirle al que está más abajo, y amarlo, y hacerlo con amor, no solo por obediencia. Porque cuando vives como hijo, lo haces por amor. Cuando vives como hijo, lo haces con todo tu amor. No lo haces, tal vez obedeces, pero brota más el amor en la acción que estás haciendo. Yo te recuerdo los últimos días de mi mamá y estábamos en la casa y ella estaba postrada y ahí me tocaba a mí. No era por obligación, no era por mi rol de hijo, porque muchos en lo natural a veces ni por el rol de hijo cumplen. ¿Cuántas familias ves que se enferma el papá o la mamá de 7 hijos? Porque antes eran de 7 hijos, no había televisión en tiendas, no había tele de paga, no había tanta serie que hay ahorita en Netflix o en cualquier medio de transmisión. Pero de 7 hijos, casi siempre 1 y a veces 2 son los que están ahí cumpliendo. Y no lo hacen por ser hijos, lo hacen porque aman a sus papás.
Yo sabía que mi hermana estaba trabajando y yo podía ir de noche y decir, papá, yo puedo ir saliendo del trabajo, voy. Íbamos mi esposa, mi niña y yo, llegábamos a la casa de mi papá. Mi papá se iba a trabajar, yo me quedaba con mi mamá. De repente mi esposa le daba de comer. Bueno, al principio yo era dándole de comer a mi mamá, pero cuando mi mamá no quería, yo lo obligaba, tienes que comer. ¿Te recuerdas cuando yo estaba niño? Y tú me obligabas cuando tenías que comer, y lo hago porque te amo y tienes necesidad de que come. Yo le daba, me dijo, no, ya quiero que me dé Liz. Y dije, bueno, ya que te dé Liz. Pero ahí estaba porque la amaba. No era por cumplir un rol, iglesia, de hijo, era porque la amaba. Si lo llevamos al reino, imagínate el poder que habría en esta casa si aprendemos a vivir como hijos. Que si yo veo la necesidad de otro, como yo sé vivir como hijo, yo lo apoyo y yo estoy ahí. Sabemos, ¿cuántos saben que hay enfermos? ¿Cuántos de ustedes ya le hablaron a esas personas? ¿Cuántas veces de ustedes ya le hablaron y dijeron, quiero orar por ti, quiero orar y voy a estar orando para que sanes? Porque cumplimos solamente un rol, iglesia, como hijo de Dios. Pero si viviera como hijo, entendiera que lo que Dios ha hecho conmigo, yo lo tengo que hacer con alguien más. El reflejar el amor de Dios. Cuando sé que una persona ha aceptado y ha entendido el amor de Dios, es aquella persona que no se lo trata de regresar a Dios, sino se lo trata de regresar a las personas que están alrededor suyo. Por eso dice la palabra de Dios, los dos grandes mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es amor, es vivir como hijo aquí en la tierra. Y cuando alguien aprende a vivir como hijo, es capaz de levantarse y orar por personas. Es capaz de levantarse y trabajar en la obra de Dios, en la voluntad, en lo que Dios quiere hacer en ese tiempo. Y lo hace porque ama. Porque aquellos que cumplen solamente un rol, lo hacen, cuando pueda. Hoy no tengo tiempo, hoy no tengo oportunidad. Y perdón si está sonando duro, pero quiero empujarte a que vivas el tercer nivel. Quiero empujarte a que empieces a cambiar la mentalidad y que lo hagas porque vives como hijo de Dios. Aunque la otra persona te voltee la cara, tú lo saludas, tú la bendices, porque vives como hijo de Dios. Haces lo que haces porque vives como hijo de Dios. Y es cuando la iglesia se puede levantar. Y una vez que la iglesia se levanta, puede construir y levantar y edificar la obra de Dios para que sea más grande. Pero es cuando aprendemos, iglesia, a vivir como hijos de Dios. Y para eso tengo que aprender a aceptar que tengo un Dios que me ama. Y es la parte con la que quiero cerrar. Porque cuando amas, iglesia, puedes dar sin medida. Si no, ahí está la historia del joven rico. Era obediente, ¿o no? Cumplió muchos de los mandamientos, era obediente. Pero cuando Jesús se encuentra con él y vio lo que le faltaba, y ojo, Jesús no lo hizo con maldad. Jesús lo quería impulsar para que creciera. Y créeme, es cuando yo recuerdo cuando a mi niña la pongo a hacer cosas que yo sé que lo natural no le gusta, que pareciera que es con la intención de molestarla, pero cuando un padre ama y vive como es, con lo que es, lo está haciendo para que crezca. Tal vez muchas circunstancias, muchas situaciones que has vivido ha sido porque Dios te quiere hacer crecer, pero va a depender de la percepción que lo veas. Si lo vives como un hijo, vas a decir, Dios me quiere hacer crecer. Si lo vives como alguien que cumple solamente un rol, vas a decir, Dios ya se olvidó de mí. Solamente no me da lo que yo quiero. Pero cuando cambias de mentalidad, iglesia, empiezas a vivir como hijo, te digo, el panorama cambia, la visión cambia. Y aunque estés pasando por un desierto, y aun cuando pases enfrente de tus enemigos, y aun cuando tus enemigos se acampen en contra de ti, sabes que el amor de Dios te va a cuidar. Sabes que el papá va a estar ahí
y no te va a abandonar. Y me recuerda mucho bajando las escaleras con mi niño, que me dijo: papá, es que tú me das paz, tú me das tranquilidad. Y era Dios hablándome, diciéndome: hijo, es lo que yo espero que tú te expreses de mí. Porque cuando aprendes a vivir como hijo, aprendes a confiar en tu papá, aprendes a ponerte en sus brazos y a depender solamente de Él. Y ya no buscas a nadie más, solamente buscas a Él. Y su palabra nos enseña que aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás que no había venido, créeme, va a venir. Porque tu visión, tu porción, tu manera de ser es vivir para Él. Y créeme que Dios va a bendecir de gran manera. Pero es porque tu enfoque está en Él, iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar con esto. Para poder levantarme y edificar, tienes que entender que Dios te ama. Tienes que entender que Dios te ama. Y Dios es así, como empezamos el versículo 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios. Porque Dios siempre trata de mostrarte. Y cuando habla de mostrar, habla que Dios siempre lo quiere manifestar en medio de tu vida. Quiere ser evidente Dios. Dios no trata de hacerlo a escondida cuando se trata de sus hijos. Tal vez para los demás no van a entender. Pero cuando Dios habla a sus hijos, habla de una manera que para sus hijos sea evidente. Y que sus hijos puedan entender y comprender lo que Dios quiere hacer en medio de ese lugar o en medio de sus vidas. Dios quiere manifestarse, porque Dios siempre quiere manifestarse y mostrar. Desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo obra tras personaje podemos ver que Dios ilustraba lo que iba a hacer en el tiempo postrero, cuando naciera su hijo. Y sabemos que Dios siempre quería manifestarlo. Y lo que me gusta de mi Dios es que siempre quiere mostrarlo. Porque cuando lo muestra y lo manifiesta, tal vez algunos enemigos podrán sospechar. Pero no importa que tus enemigos sospechen. Cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Cuando Dios promete algo, Dios cumple. Y así es nuestro Dios. Vamos, cierra tus ojos. Siento que esta tarde varios tienen que cruzar de nivel. Vamos a usar de ese rol de hijo. Deja de cumplir nada más por cumplir y hazlo porque amas a papá y porque puedes entender que Dios te ama. Vamos, yo sé que llevas mucho tiempo cumpliendo ese rol nada más. Y como no has podido avanzar al siguiente nivel, te has sentido vacío, te has sentido solo, te has sentido que no hay nadie contigo que te apoye, que no hay nadie ahí. Pero hoy es el día, iglesia. Hoy es el día para ti, donde Dios te quiere manifestar su amor, donde Dios quiere hacerte entender su amor que tiene por ti. Que aun cuando en lo natural tú no lo merecías, Él decidió darte su amor para ti. Él decidió derramar su amor para ti.
créelo, iglesia. Mantén tus ojos cerrados. Hubiera sido maravilloso si nada más Jesús hubiera venido. Y solamente su objetivo de venir hubiera sido enseñarnos de Dios. Hubiera sido también maravilloso si Jesús solamente hubiera venido para ser ejemplo para nuestras vidas, para cómo lo debíamos de comportar aquí en la tierra. Pero Dios fue más allá, iglesia. Mandó a su Hijo, sí, para enseñarte, sí, para ser ese modelo a seguir, pero vino también para que tú pudieras acercarte y pagar el precio que tú tuviste que pagar. Para poder pagar ese precio, para que tú pudieras acceder a ese amor, a esa comprensión, a ese cariño que Dios tiene sobre tu vida. Jesús no solamente vino a enseñar, no solamente vino a ser ejemplo, sino vino a pagar el precio por ti y por mí. Vino a quitarnos, a limpiarnos del pecado, para poder acceder al Padre, porque el Padre quería manifestar su amor sobre sus hijos. Ese verdadero amor, ese verdadero amor, y yo sé que al día de hoy está escaseando en medio de tu vida. Por eso esos pensamientos que vienen día tras día sobre ti, que no te han dejado ser libre, que no te han dejado crecer, que no te han dejado levantarte, que no te han dejado que seas parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Iglesia, necesitas aprender, entender en tu corazón que papá te ama y tienes que vivir como hijo. No podremos, iglesia, amar a Dios de la manera que lo tenemos que amar si no puedes entender la manera de recibir y vivir su amor. Este día Dios quiere hablar a tu corazón. Este día papá quiere hablar a tu vida, que puedas entender cómo recibir y vivir el amor que Dios tiene para ti. Que dejes toda lucha, que dejes todo enojo, todo aquello que ha lastimado solamente tu corazón, y aprendas a vivir en el amor de Dios, que puedes recibir su amor. No podrás amarlo hasta que aprendas a recibir y vivir el amor que Dios tiene para ti. Pero es decisión tuya, iglesia. Vamos, si estás dispuesto, y como un acto profético, deja tu lugar y sale a este lugar de enfrente. No lo hagas nada más por obedecer, hazlo porque quieres vivir como un hijo de Dios. Hazlo porque estás dispuesto a recibir y entender el amor de Dios sobre tu vida. Yo sé que tu rol de hijo te va a hacer permanecer en tu lugar, pero atrévete a salir y a romper ese patrón, aquello que te esclaviza, aquello que te está manteniendo solamente en ese lugar, sin poder avanzar, con los mismos resentimientos, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, quejándote siempre de lo mismo. Hoy es el día, iglesia,
donde papá quiere enseñarte a que puedas entender y a recibir su amor. Hoy es el día que papá quiere mostrarte, hablar a tu vida, tocar tu corazón. Atrévete a romper ese patrón, iglesia. Atrévete a romper con esa mentalidad de solamente cumplir por obedecer. Es tiempo de cambiemos nuestra forma y que obedecemos porque amamos, que obedecemos porque hemos recibido su amor, hemos entendido su obra, hemos entendido lo que Él es. Tú sabes con lo que tienes que romper. Ese día puedes recibir el amor de papá. Tal vez no quisiste pasar este día acá enfrente, pero que sea esta palabra trabajando tu corazón y que sea esta palabra en lo íntimo de tu hogar, en lo íntimo de tu cuarto. Sea su amor en medio de tu vida, sea tu amor en medio de ti, que puedas vivir verdaderamente como un hijo de Dios. Y una vez que te atreves a recibir, y una vez que te atreves a entender el amor de Dios, estás listo para levantarte, estás listo para edificar, estás listo para construir lo que Dios ha planeado, lo que Dios tiene para tu vida. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque eres bueno, papá. Vamos a despedir este día cantando y alabando a nuestro Dios. Iglesia, mientras está la alabanza, sal de tu lugar, mujer con mujer, hombre con hombre. Vamos a abrazar. Y oro que sea tus brazos usándolos Dios, y que la gente pueda sentir a Dios a través de ti. Vamos, empieza a abrazar. Vamos, empieza a orar. Empieza a declarar. Vamos, que toda frialdad se quite. Que sea el amor de Dios fluyendo. Que sea el amor de Dios moviéndose. Que sea el amor de Dios moviéndose en esta casa. Que sea el amor de Dios tocando cada vida. Sea el amor de Dios tocando cada corazón. Sea el amor de Dios quitando toda dureza. Que sea el amor de Dios quitando todo dolor. Que el amor de Dios quitando toda enfermedad. Gracias, papá, por este día. Que tu amor, Señor, se permee, Señor, en cada vida. Que tu amor, Señor, permee, Señor, cada corazón, Señor. Que tu amor, Señor, llene cada vida, Señor, cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Gracias te damos, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.